En esta sesión trataremos el tema el objeto de estudio. El objetivo de la sesión permitirá al estudiante identificar y definir el objeto de estudio de su investigación. Para el logro de este objetivo, se hará una revisión de los siguientes tópicos: definición de objeto de estudio, el rol del objeto de estudio de una investigación y construcción del objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. Este objeto de estudio debe delimitarse, luego elaborarse de forma conceptual, elaborarse de forma empírica y en última instancia debe construirse la interpretación de ese objeto que se va a plasmar sobre el papel. El objeto de estudio siempre debe contener una noción del caso o casos que interesa observar, las características que se quiere observar de esos casos, lo que se quiere hacer con esas observaciones y el contexto en que se quieren hacer esas observaciones. En la práctica, el objeto de estudio se da por lo general a manera de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta el consumo de proteína en el rendimiento académico de niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores? Como se observa, los 4 aspectos mencionados en la diapositiva anterior se encuentran incluidos en la pregunta: la noción de casos, niños de educación básica, las características a observar, el consumo de proteína, y el rendimiento académico, lo que se quiere hacer con las observaciones, establecer relación de causa-efecto y finalmente el contexto, escuelas públicas de Miraflores. Esta pregunta, reformulada como afirmación, es el objeto de estudio a construir: el efecto del consumo de proteína en el rendimiento académico de niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. El rol del objeto en el proceso investigativo es de orientación de la investigación. Una vez claro el objeto que se desea construir, se elabora el objeto conceptualmente, luego empíricamente, para finalmente tener una construcción final del objeto de estudio. Para la elaboración conceptual del objeto de estudio, lo que se suele hacer es definir el objetivo general, que vendría a ser, poniendo un símil, el destino de la investigación. El objetivo de la investigación siempre comienza con verbos en infinitivo, como describir, analizar, identificar, verificar, etc. Por ejemplo, describir el efecto del consumo de proteínas sobre el rendimiento escolar de los niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. Al lograr la acción concreta de describir el efecto, se logrará la construcción final del objeto de estudio. Luego de la construcción del objeto conceptual, se construye el objeto empírico. Ello implica el hacer las observaciones en la realidad y operar sobre esas observaciones, de tal modo que se logren los objetivos de la investigación y por ende la construcción final del objeto de estudio. Para la construcción del objeto empírico se cuenta como guía con el diseño metodológico de la investigación. Ello implica 6 aspectos básicos: el propósito del estudio, el enfoque, la dimensión temporal, la definición de la unidad de análisis, la recolección y el tratamiento de datos. El propósito implica el para qué se van a realizar las observaciones que se pretende: describir, explicar, explorar, evaluar. En cuanto al enfoque, se pretende explicar investigación cuantitativa o comprender investigación cualitativa. La dimensión temporal se refiere a cuándo se harán las mediciones u observaciones de forma longitudinal o transversal. La unidad de análisis es importante definirla, ya que está referida a qué o quiénes observaremos: individuos, grupos, objetos, empresas, organizaciones, etc. La recolección de datos tiene que ver con qué información y de qué manera se extraerá la información de las unidades de análisis. Y por último, el tratamiento de datos se refiere a las operaciones que hay que definir para procesar los datos recolectados y poder construir finalmente, mediante los resultados, el objeto de estudio. A manera de conclusión, referimos que 1. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. 2. El tener claro cuál es el objeto de estudio asegurará el éxito de una investigación al tener claridad sobre lo que se pretende conocer.
El objeto de estudio siempre debe evidenciar la noción del caso o casos, las características a observar, lo que se quiere hacer con las observaciones y el contexto. Una vez identificado el objeto de estudio, hay que elaborar conceptualmente el objeto así como empíricamente. Elaborar conceptualmente el objeto implica definir los objetivos de la investigación, mientras que la elaboración empírica implica definir los aspectos metodológicos del estudio: propósito, enfoque, tiempo de mediciones, unidad de análisis, recolección y tratamiento de los datos.